¿Sabías que existen lugares en el mundo donde poseer un simple libro puede costarte la vida? Parece inimaginable, pero es la realidad en algunos países. La Biblia, un texto que para muchos representa amor, fe y esperanza, es considerada una amenaza tan grande que su posesión está prohibida. ¿Y el motivo? No es solo una cuestión de religión, sino de control. Los gobiernos temen el impacto que estas palabras puedan tener sobre el poder que ejercen. Y lo más sorprendente es que el último país de esta lista te dejará boquiabierto. Prepárate para descubrir por qué la Biblia es vista como un arma peligrosa y prohibida en lugares que ni te imaginas. La censura de la fe en varios países es más profunda de lo que parece. No se trata solo de impedir la práctica religiosa, sino de controlar las mentes y los corazones. Cuando un gobierno decide prohibir la Biblia, en realidad está temiendo el poder que la religión puede traer a la sociedad. La libertad de creer en algo mayor desafía la autoridad establecida, y los regímenes autoritarios ven esto como una amenaza. Saben que permitir que las personas se conecten con una creencia puede minar su control sobre la población. Estos países que prohíben la Biblia tienen algo en común: el miedo. Temen perder el dominio sobre su pueblo, ya que la fe ofrece una forma de resistencia silenciosa. La censura religiosa, en este caso, sirve como una herramienta para garantizar que la sociedad permanezca sumisa, sin cuestionar la autoridad. La religión, especialmente el cristianismo en algunos de estos lugares, es vista como algo que puede inspirar rebelión y desobediencia, por lo que necesita ser controlada estrictamente. Para quienes viven bajo esta censura, poseer una Biblia es un acto de valentía. En muchos de estos países, debe ser escondida y leída en secreto. El simple hecho de poseer este libro puede significar una condena, pero para muchos el riesgo vale la pena. La Biblia representa más que un texto sagrado, se convierte en un símbolo de resistencia. En países donde la religión es censurada, el deseo de conectarse con la espiritualidad solo crece, y las personas encuentran formas alternativas de practicar su fe. La persecución religiosa va más allá de la prohibición de textos. Es una estrategia para impedir cualquier tipo de organización fuera del control del Estado. Los gobiernos que temen la religión saben que la fe puede unir a las personas de maneras poderosas, creando una comunidad que desafía la opresión. La censura es entonces un esfuerzo para fragmentar estas comunidades y garantizar que el Estado sea la única fuente de poder e influencia. Pero cuanto más intentan controlar la fe, más florece en las sombras. Esta censura severa a la fe tiene un impacto directo en la forma en que las personas manejan su espiritualidad. En lugar de alejarse, muchos se acercan aún más a sus creencias, como si el acto de ser censurado reforzara la importancia de la religión en sus vidas. Y así, la persecución crea un ciclo. Cuanto más intensa es la represión, más resiliente se vuelve la fe de aquellos que la practican. La censura, en lugar de debilitar, fortalece el espíritu. En Corea del Norte, el simple acto de poseer una Biblia puede ser una sentencia de muerte. El régimen totalitario ve al cristianismo como una amenaza directa a su control absoluto sobre la sociedad. ¿Por qué tanto miedo a un libro? La respuesta está en la fuerza que la fe puede dar a las personas. Cuando alguien cree en algo mayor, en un propósito espiritual, comienza a cuestionar el régimen opresor. Y el gobierno norcoreano no puede permitir que esto ocurra. Imagínate vivir en un lugar donde no puedes ni siquiera mencionar tu fe. Para el régimen, el cristianismo es una idea peligrosa porque promueve valores de libertad, amor al prójimo y resistencia a la opresión. La Biblia lleva estas ideas, y por eso cualquier persona que sea sorprendida con una en sus manos puede ser encarcelada o incluso ejecutada. La censura religiosa en este país no es solo una política de Estado, sino una estrategia de control psicológico, sofocando cualquier chispa de cuestionamiento. Los cristianos en Corea del Norte viven una verdadera persecución. Para muchos, la fe es algo que se practica en secreto, en oscuros sótanos, donde se encuentran clandestinamente para orar y leer pasajes de la Biblia. Saben que, si son descubiertos, el castigo puede ser fatal, pero aún así persisten. La posesión de una Biblia, en este contexto, es un acto de rebelión silenciosa. Quienes viven bajo la censura religiosa del régimen
saben que la fe en algo mayor es la única forma de libertad que les queda. La prohibición de la Biblia es un ejemplo más de cuánto intenta el gobierno mantener a su pueblo sometido. Al eliminar cualquier influencia externa que pueda cuestionar su autoridad, el régimen se garantiza como la única fuente de poder. Sin embargo, irónicamente, esta censura severa solo refuerza la importancia de la fe para aquellos que la practican en secreto. Cuanto más intenta el gobierno norcoreano aplastar el cristianismo, más resiliente se vuelve esta comunidad. Es impresionante cómo, incluso frente a tanta persecución, la fe sigue creciendo en las sombras. Cada vez que una Biblia es contrabandeada al país, se enciende una pequeña llama de esperanza. Y es precisamente esta esperanza la que el régimen teme. La censura en Corea del Norte no se trata solo de control político, sino de un intento por apagar cualquier luz que pueda iluminar un camino diferente al impuesto por el gobierno. En Arabia Saudita, las leyes están estrictamente basadas en los principios del Islam, y cualquier práctica religiosa que contradiga estos principios es fuertemente reprimida. La Biblia como texto sagrado del cristianismo es considerada ilegal. La censura religiosa en el país va más allá de prohibir la práctica abierta de otras religiones. Tiene como objetivo garantizar que la única influencia espiritual en la sociedad sea la del Islam. El gobierno saudita ve cualquier otra religión como una amenaza a su identidad y estabilidad. Imagínate vivir en un país donde el simple acto de portar una Biblia puede meterte en serios problemas. Los textos religiosos no islámicos se consideran una afrenta a la autoridad religiosa establecida, y las sanciones son severas. Para muchos extranjeros que viven o trabajan en el país, tener una Biblia es una elección peligrosa, y la represión religiosa es una constante. Aquí, la censura no es solo una cuestión de control, sino de preservación de la unidad religiosa nacional. Las sanciones para quienes violan esta prohibición pueden ser duras, desde fuertes multas hasta largos periodos de prisión. En casos más extremos, incluso puede haber penas de muerte. Por lo tanto, la práctica religiosa de los cristianos en Arabia Saudita es algo que ocurre en las sombras. Las comunidades cristianas se reúnen en secreto, lejos de los ojos del Estado, para orar y compartir sus creencias. El temor a ser descubierto está siempre presente, pero para muchos la fe vale el riesgo. Es interesante observar cómo la censura de la religión tiene un efecto de contención, pero también de resistencia. Los pocos que logran mantener sus creencias intactas en medio de esta represión encuentran formas discretas de practicar su fe. La prohibición de la Biblia, al igual que de otros textos religiosos, convierte la práctica religiosa en una cuestión de supervivencia espiritual. Incluso en medio de tanta represión, la fe sigue siendo un refugio personal para muchos. Al prohibir la Biblia y otras influencias religiosas, el gobierno saudita intenta mantener la pureza de su identidad nacional islámica. Sin embargo, esta represión solo intensifica el deseo de muchos de buscar algo más allá de lo que se les permite. Para aquellos que viven bajo esta censura, la fe se convierte en algo profundamente personal y paradójicamente más fuerte. Al final, cuanto más prohibido, más valioso se vuelve. En Maldivas, la pequeña nación insular de playas paradisíacas, hay una regla estricta que pocos conocen. La única religión permitida es el Islam. Cualquier otro tipo de práctica religiosa, especialmente la posesión de una Biblia, se considera un delito. El gobierno de Maldivas es extremadamente vigilante con respecto a la preservación de la identidad islámica del país. Y cualquier persona que intente introducir otras creencias o textos religiosos es severamente castigada. La censura religiosa aquí se manifiesta como una medida para proteger la cultura local, pero al mismo tiempo limita la libertad individual. Para los maldivos, la religión es un asunto de Estado, y cualquier desviación del Islam se ve como una amenaza a la cohesión social. La posesión de una Biblia o de cualquier otro texto religioso no islámico es ilegal, y aquellos que sean sorprendidos enfrentan castigos severos que pueden incluir multas, prisión o incluso deportación en el caso de extranjeros. No importa cuánto el país parezca un destino turístico acogedor, la realidad para quienes intentan practicar su fe diferente al Islam es dura. La censura religiosa en Maldivas se extiende a todas las esferas de la vida.
Por ejemplo, para quienes practican el cristianismo, encontrar una comunidad para adorar es prácticamente imposible. El culto debe realizarse en secreto, lejos de los ojos atentos del gobierno. A menudo, incluso las conversaciones privadas sobre religión pueden considerarse subversivas. Esta situación pone a los cristianos que viven o visitan Maldivas en una posición delicada, donde su fe debe ocultarse para evitar represalias. Es intrigante cómo un país tan hermoso, con aguas cristalinas y destinos de ensueño, mantiene una cara de represión religiosa tan severa. Para muchos turistas que visitan Maldivas, esta realidad pasa desapercibida, pero para quienes intentan practicar una fe diferente, el paraíso se convierte en un lugar de constante vigilancia. La prohibición de otros textos religiosos, incluida la Biblia, es parte de una estrategia más amplia para preservar la identidad religiosa y cultural de la nación. Así, mientras la superficie de Maldivas brilla con el turismo y la belleza natural, debajo existe una realidad de censura y restricción. La fe, para muchos que viven allí, debe ser algo contenido, escondido en las sombras. La persecución religiosa, aunque no siempre visible, está presente y afecta directamente a quienes buscan expresar sus creencias de manera diferente. Y en medio de esta represión, la resistencia silenciosa de quienes persisten en su fe continúa. En Somalia, la realidad de la censura religiosa es aún más extrema. El país está controlado en gran parte por grupos extremistas islámicos, como Al-Shabaab, que imponen una interpretación estricta de la Sharia. Para estos grupos, la posesión de una Biblia se considera un acto de traición contra la fe islámica, y las consecuencias pueden ser fatales. Somalia es uno de los países más peligrosos para quienes intentan practicar el cristianismo, con castigos que pueden llegar a la ejecución. Aquí la censura no es solo una política de Estado, sino una cuestión de vida o muerte. Vivir en un país donde la simple posesión de un texto religioso puede condenarte es una realidad que pocos pueden imaginar. Pero en Somalia, esta es la vida diaria de muchos cristianos que deben esconder su fe a toda costa. La Biblia, vista como una amenaza al control extremista, es uno de los símbolos más perseguidos. Los cristianos somalíes deben vivir en constante alerta, a menudo practicando su fe en secreto, con miedo de ser denunciados o descubiertos. El control extremista en Somalia es tan severo que incluso las sospechas de posesión de una Biblia pueden llevar a interrogatorios violentos y castigos brutales. Los grupos extremistas ven el cristianismo como una afrenta directa al Islam, y cualquier intento de introducir o distribuir Biblias en el país se considera una amenaza al orden religioso que ellos mantienen. La censura, aquí, adopta la forma de una opresión implacable, donde la persecución es alimentada por el miedo y la brutalidad. La persecución religiosa en Somalia se agrava por la falta de un gobierno central fuerte que pueda imponer leyes para proteger la libertad de creencia. Los grupos extremistas dominan vastas áreas, lo que hace imposible que los cristianos practiquen su fe de manera segura. Para muchos, la única opción es huir, buscando refugio en otros países donde se garantice la libertad religiosa. Pero aquellos que permanecen enfrentan una lucha constante para sobrevivir y preservar su fe en medio de la censura brutal. Incluso en un ambiente tan opresivo, la fe persiste. Muchos cristianos somalíes mantienen su creencia en secreto, encontrando formas de practicar su espiritualidad lejos de los ojos de los extremistas. La resistencia silenciosa a la censura religiosa en Somalia es una prueba de que, por más severas que sean las prohibiciones, el espíritu humano siempre encontrará maneras de resistir. Y mientras reina el miedo, la esperanza de un futuro con más libertad todavía persiste. Afganistán, tras el ascenso del Talibán, se ha convertido en un lugar donde la censura religiosa se ha intensificado aún más. La posesión de una Biblia física o digital puede ser motivo suficiente para una condena a muerte. El nuevo liderazgo del país impone una versión extrema de la Sharia, donde el cristianismo se ve como una amenaza directa a la fe islámica dominante. No se trata solo de prohibir la religión, sino de erradicarla por completo, eliminando cualquier vestigio de influencia cristiana. En este escenario, poseer una Biblia digital se convierte en un riesgo inmenso. Con la tecnología, muchos afganos han intentado mantener su fe en secreto,
accediendo a Biblias digitales. Pero ni siquiera eso escapa de la vigilancia del régimen. La persecución religiosa en Afganistán va más allá del control físico de objetos. El talibán rastrea dispositivos, verifica contenidos digitales e incluso las conversaciones privadas son monitoreadas. Para los cristianos, la presión es constante y el miedo a ser descubierto es aplastante. Vivir bajo esta censura significa no tener ningún espacio seguro para expresar su fe. La brutalidad del régimen talibán se manifiesta en la forma en que tratan cualquier desviación del islamismo. El simple descubrimiento de una Biblia digital en un celular o computadora puede resultar en ejecución. No hay espacio para apelación y la ley religiosa se aplica con severidad. Esto hace que muchos cristianos en Afganistán vivan una vida de ocultación, escondiendo su fe incluso de amigos y familiares, ya que la confianza puede romperse con una denuncia. La censura aquí se mezcla con el miedo constante a la traición. En un país donde la libertad religiosa ha sido completamente extinguida, los cristianos encuentran pocas opciones. Muchos intentan huir a países vecinos, mientras que otros resisten en secreto, practicando su fe en pequeños grupos que se encuentran clandestinamente. La censura no se limita a impedir la posesión de la Biblia, sino que intenta cortar cualquier vínculo que las personas puedan tener con el cristianismo. Aún así, hay quienes continúan su camino de fe, enfrentando los riesgos y manteniendo viva la esperanza de tiempos mejores. El control religioso en Afganistán es una de las formas más crueles de censura en el mundo actual. Pero incluso en un entorno tan hostil, la fe persiste, silenciosa e invisible, pero fuerte. La censura impuesta por el talibán intenta apagar esa llama, pero aquellos que creen encuentran formas de mantener su espiritualidad. Cuanto más brutal es el régimen, más poderosa se vuelve la resistencia interna de aquellos que no se rinden. En Pakistán, la censura religiosa adopta una forma más sutil, pero igualmente opresiva. La Biblia no está oficialmente prohibida, pero las estrictas leyes de blasfemia hacen que muchos cristianos vivan con miedo constante. Cualquier acto que pueda interpretarse como una falta de respeto al islamismo, incluido el simple hecho de compartir pasajes de la Biblia, puede llevar a acusaciones de blasfemia. Estas acusaciones, a menudo basadas en rumores o malentendidos, pueden resultar en persecución, prisión o incluso pena de muerte. La ley de blasfemia en Pakistán es una herramienta de censura que afecta directamente a los cristianos y otras minorías religiosas. El clima de miedo es tan intenso que muchos cristianos evitan hablar sobre su fe en público o llevar una Biblia en lugares donde puedan ser vistos. Incluso en las escuelas, los niños cristianos enfrentan discriminación por su religión y la persecución puede comenzar con algo tan simple como una palabra maldicha. Este tipo de censura no es oficial, pero se practica en cada interacción cotidiana. El resultado de este entorno opresivo es una sociedad donde la libertad religiosa está severamente limitada, aunque no exista una prohibición directa. Los cristianos en Pakistán deben ser extremadamente cautelosos en sus acciones, y la posesión de una Biblia, aunque técnicamente permitida, es un riesgo. Muchos optan por mantener su fe en secreto, participando en cultos discretos y evitando discusiones sobre religión en público. Las leyes de blasfemia convierten cualquier expresión de fe cristiana en una amenaza potencial a la seguridad personal. La persecución religiosa en Pakistán muestra cómo la censura puede implementarse de manera indirecta, pero aún así poderosa. Aunque la Biblia no esté formalmente prohibida, las leyes existentes crean un ambiente donde la práctica del cristianismo es sofocada. Y es en este contexto de censura y miedo que muchos cristianos continúan manteniendo su fe viva, luchando contra las presiones sociales y legales que intentan silenciar sus creencias. Este tipo de persecución, aunque menos visible que en otros países, crea una realidad de miedo constante para los cristianos en Pakistán. La amenaza de acusaciones de blasfemia pende sobre sus cabezas, obligándolos a vivir con extrema cautela. Aún así, la resistencia silenciosa continúa, y quienes mantienen su fe lo hacen sabiendo los riesgos, pero creyendo que su conexión con Dios vale la pena, a pesar de todas las adversidades. En Irán, el cristianismo se ve como una amenaza a la identidad islámica
profundamente arraigada en el país. El régimen no tolera desvíos religiosos, y la conversión del islamismo al cristianismo es severamente castigada. La Biblia, como un símbolo de esta fe extranjera, es tratada con gran desconfianza por el gobierno iraní. Distribuir o incluso poseer una Biblia puede llevar a prisión o a penas aún más severas. La censura religiosa es una herramienta que utiliza el régimen para garantizar que la identidad islámica permanezca inquebrantable. La represión en Irán va más allá de prohibir la práctica del cristianismo. Ataca directamente a quienes intentan convertir a otros. Cualquier intento de distribuir Biblias se ve como un acto subversivo, una forma de guerra cultural contra el Islam. La persecución religiosa es feroz y los conversos enfrentan represalias severas. El gobierno iraní considera el cristianismo no solo como una fe, sino como una amenaza política, ya que quienes adhieren a esta creencia están, según ellos, rechazando los valores fundamentales de la nación. La censura religiosa en Irán también afecta directamente a las comunidades cristianas, que a menudo se ven obligadas a reunirse en secreto. Las iglesias domésticas, los encuentros clandestinos y la lectura silenciosa de la Biblia son prácticas comunes entre quienes se arriesgan a seguir el cristianismo. Aún así, la fe sigue creciendo y muchos asumen los riesgos por creer en algo mayor. Para estas personas, la Biblia no es solo un libro, sino un símbolo de resistencia espiritual contra un régimen opresor que intenta silenciar sus voces. El régimen iraní utiliza todos los medios posibles para suprimir el cristianismo, incluida la censura en los medios, la vigilancia digital y los castigos ejemplares. Esto hace que la fe cristiana, aunque sea minoritaria, se convierta en una forma de resistencia al control absoluto del Estado. La censura impuesta por el gobierno es un intento de preservar el monopolio del islamismo en la vida espiritual del país. Pero esta represión solo fortalece la determinación de quienes buscan una conexión más profunda con su fe. La persecución en Irán es un ejemplo de cómo el control religioso puede ser implacable, pero incluso en medio de tantas restricciones, la fe sigue floreciendo, y las Biblias, contrabandeadas o escondidas, permanecen como faros de esperanza. Cuanto más intenta el régimen sofocar el cristianismo, más resilientes se vuelven quienes abrazan esta fe. Y así, la censura religiosa, por más dura que sea, no logra apagar la luz de la creencia de quienes permanecen firmes. Ahora que has descubierto la realidad detrás de la censura religiosa, ¿cómo impacta esto en tu visión sobre la libertad y la fe? ¿Acaso valoramos lo suficiente la libertad que tenemos para practicar nuestras creencias? ¿O crees que, ante tanta opresión, es posible que esta censura sea una forma de fortalecer aún más la fe de las personas? Si este video te hizo reflexionar, tal vez sea hora de que también compartas este conocimiento con otros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue explorando temas que pueden cambiar la forma en que ves el mundo. Porque conocer es poder y lo que haces con ese poder está en tus manos.